Las eliminatorias del 93 son las que, por cuestiones de trabajo, me traen más recuerdos en el ámbito periodístico. Y sobre todo ese partido con Brasil. Bolivia ya le había ganado a Venezuela como visitante y la expectativa era enorme. El partido, faltando muy poco, como que se complica para Bolivia por el penal errado por Erwin Sánchez, ¿no? Entonces faltaba muy poco para el final, y desde la función periodística yo tenía la misión de hacer la cobertura del vestuario de Bolivia al final del juego. Entonces el editor jefe de entonces, Miguel Velarde, con quien estábamos en el palco del quinto piso, el palco de prensa del quinto piso, me sugiere irme ya nomás a los vestuarios, porque presumíamos que si el partido acababa 0-0, por lo que había ocurrido, sería más difícil conseguir la versión del técnico de los jugadores nacionales, por la bronca que podría existir en ese momento. Entonces, manos a la obra, tomo el ascensor del quinto piso al sótano, y cuando estoy ingresando al vestuario de Bolivia, todavía vacío, se escucha el estruendo de la afición porque Marco Echeverri había marcado el 1-0. Y casualmente en ese momento también ingresaba al vestuario el Ratón Rodríguez, que era el asistente de útiles de la selección. Y con él, con quien nos conocíamos mucho por la cobertura que yo hacía de la selección cada semana previamente, atinamos solamente a abrazarnos, a alegrarnos, porque faltando tan poco, Bolivia, mediante Echeverri, había conseguido ese gol importante. Pero no solamente eso, porque cuando estábamos en el vestuario, él alistando las cosas para la llegada de los jugadores, yo esperándolos, un poco como intruso ahí en el vestuario, porque no correspondía. Llega el segundo gol de Álvaro Peña, y otra vez el estruendo, y otra vez los abrazos, etcétera, etcétera. De manera que, anecdóticamente para mí, significa que en ese tan importante partido en el que Bolivia le quitó el invicto de eliminatorias a Brasil de 40 años, yo no había visto los goles, no los había, claro, después por televisión, lógicamente. Pero después vino lo mejor, porque yo me quedé en el vestuario y empezaron a ingresar al término del partido con mucha euforia, con mucha alegría, el cuerpo técnico, los jugadores, abrazos por aquí, abrazos por allá. Y lo único que yo hice en ese momento era prender mi grabadora, esas grabadoritas antiguas de cassette de 60, 90 minutos, y empezar a relatar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo no trabajaba en ninguna radio ni ningún canal de televisión, sino en el periódico Presencia, que nos cobijaba ese año 1993. Ahora me doy cuenta que justamente se cumplen 30 años. Y entonces no solamente empecé a grabar y a narrar, sino a recoger opiniones de futbolistas, entrenadores totalmente eufóricos. Fíjense que yo parecía uno más de la delegación sin serlo, porque Truco, Borja, Valdivieso, todo el mundo me abrazaba también a mí, y hasta alguno me dio un beso. Entonces ha sido un momento lindo de la carrera, porque además ahí fui testigo de algo muy bonito que en esa época de las eliminatorias del 93 se patentizó por la selección, y fue ese cántico Borón Bombón, es el equipo del bigotón.
como que al día siguiente, en las páginas de presencia, en el par de páginas de presencia correspondientes a vestuario de Bolivia, al alegre vestuario de Bolívar, el título fue ese, ¿no? Bolón Bombón es el equipo del Bigotón. Y ahí se hizo público el cántico que, comandado por Carlos Borja, le dedicaban los jugadores al entrenador. Las grabaciones están ahí todavía. Yo tengo 30 años después el cassette que comienza bien y se va diluyendo porque la batería de ese entonces se iba agotando. El privilegio de poder acompañar este festejo de la Selección Nacional de Fútbol. Hay abrazos, sonrisas, también lágrimas, ¿por qué no? Como las de Erwin Platini Sánchez, pero son todas de alegría porque se ha conseguido un magnífico triunfo, una victoria importantísima la que ha logrado la Selección Nacional en base a fuerza, en base a garra, pero fundamentalmente en base a su fútbol, que ha sido un fútbol extraordinario, diferente, que le ha dado este triunfo a la Selección Nacional. Marco, vamos a tratar de comenzar con Marco Echeverri, por supuesto. Es muy difícil trabajar en estos momentos aquí. Marco, qué triunfo más hermoso que se ha conseguido hoy día, ¿no? Sí, no, además que como 4 puntos tenemos los 4 nosotros, hay que seguir por este camino. ¿Qué hizo Marco en esa jugada? Bueno, confianza, mucha fe. Tengo una lesión importante ahora, pero tengo 15 días para recuperarme. No se desmoronó en ningún momento, el penal se falló, pero la selección sigue luchando para conseguir esta victoria que es muy merecida, ¿no? Fue una cosa medio extraña, porque siempre cuando perdí un penal te demoralizáis y esto fue lo contrario. Hicimos aliento a plato y ahí estamos, ¿no? Se le ganó un gran... ¿no? Se ganó casi, te puedo decir, al que se decía que era el mejor del grupo, no hay que seguir adelante. Gracias, Marco, muy amable. Fue una experiencia muy bonita, claro. Unos días después, y esto también queda para la anécdota, Bolivia le ganó a Uruguay 3-1, también en el Hernando Siles. Y yo hice ya en ese partido la vivada, entre comillas, que me había salido bien en el juego con Brasil, porque, dicho sea de paso, frente a los brasileños, en ese vestuario, yo fui el único periodista que tuvo tremendo privilegio de ver esa fiesta y de grabarla. Lamentablemente solamente para audio, porque en ese entonces no trabajaba con ningún video, no había celulares, etc. Pero bueno, una semana después yo me camuflé cuando Bolivia le ganó 3-1. Hice lo mismo, ya con intención, entré al vestuario antes. El Ratón Rodríguez también estaba ahí, pero cuando yo empezaba a hacer las notas en medio de la euforia, aparece mi amigo Carlos Aragonés y me dice: Ramiro, esto no está bien, tienes que retirarte porque después el resto de los periodistas se ponen celosos y nos reclaman, etcétera, etcétera. Pude ver un poquito de la euforia del partido con Uruguay, pero me ha quedado grabado para siempre, creo yo, ese momento histórico frente a Brasil en el Hernando Siles.